podríamos empezar hablando de números, después vamos a hablar de números y vamos a mostrar unos gráficos, Fantástico. pero quiero empezar por otro lado. En el Día del Historiador, la Argentina tiene un consenso alrededor de que educación es Sarmiento. Pero vos te dedicaste a estudiar a José Manuel Estrada. Así es. ¿Nos podrías decir sintéticamente dónde está el interés de José Manuel Estrada para la situación actual de la Argentina? ¿Qué nos diría Estrada? ¿Por qué Estrada es importante para la historia de la educación? ¿Y qué nos diría Estrada hoy? Bueno, primero agradecerte la valentía de tratar el tema educativo. Porque, hay que ser valiente, claro, no me asustes. Claro, porque según Poliarquía sacó hace una semana, solo al 3% de dirigencia argentina le parece importante la educación, Bueno. así que te diría que sos bastante valiente para empezar. Y segundo, Estrada está muy en sintonía con Sarmiento en este punto, porque el Sarmiento de los 70, que lo coloca Estrada como profesor, luego va a ser rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, compartía con Estrada este concepto de sociedad educadora, que estamos tratando hoy de traer de nuevo y de renovar. Porque en aquel momento lo que se pensaba, sobre todo en el 70, 80, luego el centralismo va avanzando, es un tema para después, pero en aquel momento el proyecto central era que la sociedad se hiciera cargo de lo educativo, por supuesto el Estado participando también, porque tenías una sociedad que era mayoritariamente pobre, lógicamente, por lo tanto el Estado tenía un rol y la burguesía también, pero ahí había un acuerdo muy fuerte. Así que yo te diría que si me haces esa pregunta, mi primera respuesta sería traer de nuevo la idea de sociedad educadora y renovarla en el presente. ¿Qué quiere decir sociedad educadora? Que la educación no puede quedar atrapada en la burocracia estatal o en el centralismo de una escuela cerrada. Tiene que estar enhebrada con la comunidad local, con la sociedad en sus distintos ámbitos, que es una aventura de todos. Entonces, me parece que hoy, de otra manera, porque no estamos hace 200 años, o un poco menos, de otra manera hay que repensar el protagonismo de la sociedad, lo cual no quiere decir que la escuela y el Estado no tengan un lugar, sino quiere decir que ese lugar tiene que ser renovado, reconfigurado en el contexto actual. Me gustaría que veamos juntos unos números. Fantástico. Que vos conocés muy bien, pero no todos conocemos y son un poco dramáticos. No es para flagelarnos, después espero que nos saques del dramatismo. Pero, por ejemplo, podríamos ver los resultados de las pruebas PISA. A ver. Ahí lo tenemos, ahí lo tenés. Ah, del otro lado. ¿Podés contar qué son las pruebas PISA? Bueno, las pruebas PISA son la forma de evaluar que desde hace más o menos 20 y pico de años tiene la OCDE, la OECD, la Organización para la Cooperación Económica, que generó una prueba estandarizada a la cual se fueron sumando distintos países, a veces ciudades, regiones, no siempre necesariamente países, y ahí muestran algunas de las situaciones. Se examina a chicos de 15 años. Exactamente. Y insisto, en distintos, a veces países, a veces localidades o ciudades, por ejemplo en China suelen ser más ciudades que la nación entera, y ahí se ven algunas de las situaciones que convergen que convergen con lo que se ve en las pruebas a aprender también, o en las pruebas de la UNESCO en América Latina. Más o menos todos nos marcan que la Argentina no es una situación única, por supuesto, pero que la Argentina viene teniendo problemas en materia educativa, con el agravante de dos características que serían las más específicas nuestras, que es como un declive, porque claro, la Argentina tuvo durante el siglo XX un protagonismo educativo relevante, sobre todo en tasas de cobertura. Y en segundo lugar, el problema también bastante doloroso para la Argentina, que es el de la desigualdad. O sea, la desviación estándar, podríamos llamar el desvío estándar que hay en relación con la media entre quienes les va mejor y quienes les va peor. Esos números indican que el 54% de los estudiantes no logra entender un texto, digamos. Exactamente, adecuado a esa edad, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo un texto que a los 6 años que a los 15. Y 73% tiene problemas para las matemáticas. Exactamente. Entre chicos más pobres esto se dispara más. Bueno, ahí está el problema. Y ahí es donde nos lleva también algo que creo que me has escuchado decir, que es que nosotros tenemos que pasar de una lógica de gastar en educación, pongámosle esta imagen, a invertir en educación. Ahora vamos a ir ahí. Miremos este otro para saber de qué estamos hablando. El de tasa de egreso, es decir, ¿qué porcentaje de los chicos que entran en la primaria es el 97%, pero en la secundaria solo el 54%. Así es, porque ahí tenés el problema que en parte está expresado en la placa anterior, que es el arrastre
que por eso también encaramos el plan de alfabetización, que luego conversaremos, efectivamente, si vos venís arrastrando déficit de aprendizaje a lo largo de tantos años, eso tarde o temprano redunda necesariamente en una baja tasa de graduación en tiempo y forma. Después el número va mejorando en los siguientes años, pero efectivamente las tasas de graduación del secundario terminan en shock precisamente por el golpe del analfabetismo. ¿Hay una relación entre la calidad de la educación y la antigüedad de los directivos en los cargos? Bueno, podemos mirar ese gráfico. Ese es un dato interesante que lo trajimos precisamente porque muestra algo que vos dijiste. Esto nos querías mostrar vos. Exacto. Algo que vos dijiste al principio de tu monólogo, no sé si se llama. Sí, es un monólogo. de hoy, que tiene que ver con la inercia de la cultura, lo que se va institucionalizando. Justamente, acá hay una mirada, si querés, más cualitativa, aunque es un dato cuantitativo, pero lo que nos dice esto cualitativamente es que tenemos un problema en la organización del sistema educativo y de la escuela que termina también impactando en los aprendizajes. Si vos no tenés consolidados equipos directivos y equipos docentes, vas a tener peores resultados de aprendizaje y si haces lo contrario, mejores. Entonces ahí se muestra también en parte un diagnóstico que sirve para plantear un camino de mejora. Por tu experiencia, te lo voy a plantear de manera muy simple. Yo tengo una gran escuela con docentes más o menos. O lo tengo a Platón casi sin escuela. ¿A qué apostarías? ¿Cuál es de los dos? Ninguna de las dos cosas es buena. Pero ¿cuál es preferible? Mira, es que si Platón es Platón, va a tener una escuela. De hecho, la tuvo. Entonces, efectivamente, cuando hay consistencia académica y cuando hay liderazgo, va a haber una escuela potente. En todo el mundo está bastante demostrado que donde uno identifica buenas escuelas es porque hay buenos equipos directivos que consisten en buenos equipos docentes. Tal es así que lo mismo sucede en las pruebas a aprender, porque hay casos en donde las escuelas que están en sectores desfavorecidos logran buenos aprendizajes. ¿Por qué? A ver. Porque precisamente, pese a que un cierto progresismo que hace pesar mucho la teoría es la reproducción o la mirada crítica, entonces parece que los resultados de aprendizaje solo se siguen del estrato social de pertenencia, lo cual es falso. Y es falso, permitimos un paréntesis histórico, porque precisamente en el siglo XIX el 80% de la población era pobre y sin embargo se pudo alfabetizar. Entonces no hay una correlación taxativa ni determinante entre pobreza y no aprendizaje. De la misma manera, en esas escuelas lo que sucede es que hay equipos directivos consistentes, se seleccionan los docentes, se piensa bien el aprendizaje, se trabaja consistentemente y finalmente todos aprenden muy bien. Ahora te quiero preguntar por algo que yo te escuché en otra oportunidad decir. ¿Qué mecanismos tendrías vos como autoridad en educación, vos o las autoridades de cada jurisdicción, etcétera, para que el mejor, vamos a ponerlo así, vaya al peor lugar, al lugar más castigado? Ahí hay algo que a los lugares más pobres vayan los mejores docentes y se produzca este milagro que vos planteás. Ahí hay experiencias que se han hecho en otros lugares del mundo. También te acordás que lo planteaba Juan Yach en parte, con el concepto de escuelas ricas para chicos más pobres. Efectivamente, bueno, es que efectivamente lo que tenés que lograr, la política educativa tiene que ordenarse a que hoy, que estamos en más o menos 60% de chicos pobres, de los cuales una buena parte, no toda, va al sector estatal, porque hay otro tercio en el sector privado que está en situación de pobreza, para que esas escuelas tengan políticas educativas que les lleguen, que impliquen repensar la carrera docente, promover incentivos para que los docentes mejores vayan a los lugares más difíciles, pero para eso no es solo una cuestión de salario ni de incentivos económicos, tiene que haber equipos directivos que hagan potente esa escuela y que la hagan desafiante para el docente, como cualquier profesional. Te pido otra simplificación, pero es para entendernos y que tengamos un concepto más claro de cuál es la agenda. ¿Cuánto le asignás vos al problema educativo en la Argentina a la escasez de recursos, sea de los recursos del docente o del sistema, y cuánto a estos otros problemas de organización que podrían seguir estando aún con recursos? Mirá, sin ninguna duda la mayoría. Hay por ejemplo, Estonia es un país que le va muy bien en las pruebas PISA en los últimos años, en algunos momentos superior a la situación de Finlandia, y los salarios de Estonia hace unos años eran similares en dólares a los de Argentina, cuando mucha gente iba a Finlandia y hablaban de los salarios de, no sé si recuerdo mal, 4.000 euros
por mes. O sea que con esto hay que tener cuidado, porque no estoy queriendo decir que hay que pisar los salarios docentes, pero sí estoy queriendo señalar que al margen de que corresponde que los docentes puedan ganar mejor, por supuesto, sin duda el problema no se soluciona solo con eso. Y de hecho, el otro día en el Consejo Federal una ministra señalaba que estaba pagando los salarios más altos hoy de la Argentina y tenía permanentemente problemas con las huelgas. O sea que no hay una correlación directa para nada entre lo que yo decía antes, gastar plata en educación, y en todo caso el problema es cómo vamos a invertir. Y hacia ahí tiene que ir la política educativa. Ahora te quiero preguntar por lo que acabas de decir, Consejo Federal de Educación, es una pregunta obviamente complicada, que es al cabo de una evaluación de, qué sé yo, deben ser 30 años, respecto de la descentralización de la educación. Cuando uno ve estos números, 54% de egreso en la secundaria, no es un número verdadero. Depende de qué jurisdicción. Hay lugares donde es mucho mayor. Es un promedio. Es un promedio. Y uno ve que hay mucha disparidad por provincias, por jurisdicción. ¿No habría que pensar en volver a centralizar la política educativa, el sistema educativo? Bueno, eso es algo que en un sentido constitucionalmente no sería correcto, porque la Constitución del 53-60, desde hace un siglo y pico, lo que plantea es la educación básica como propia de los estados federales, como pasa en Estados Unidos, en México, en Brasil, en otras naciones, y les va mejor en algunos casos, o sea que no hay una relación directa entre federalismo y malos resultados de aprendizaje. De hecho, en Chile, que la educación municipal tendría que ser entonces peor. Me parece que es al revés. El problema es otro. Es cómo repensamos la política educativa, cosa que hasta ahora, desde los 90, te diría que no ha habido una política educativa consistente para poder diseñar un esquema federal que resulte efectivo. En ese sentido estamos muy contentos porque en el Consejo Federal se aprobó por unanimidad el Plan Nacional de Alfabetización en un gran acuerdo. Contá de qué se trata, que es la iniciativa que vos vas a estar al frente ahora. Bueno, la sociedad el año pasado consensuó fuertemente que el analfabetismo era un problema. Recordemos aquella frase que hemos instalado de la mano del presidente, que el analfabetismo es a la educación lo que la inflación es a la economía. No podemos pretender un desarrollo educativo y cultural con estas tasas de analfabetismo, con problemas de aprendizaje en lo fundamental, digamos. Entonces, nosotros planteamos de entrada, a partir del consenso de la sociedad y también de adentro del sistema educativo, muchos directores me testimoniaron a mí durante los últimos años, aún en el secundario, que el problema era este, y efectivamente el gobierno se abocó dentro de la estructura del Ministerio de Capital Humano, que la ministra también lo tomó como una prioridad, el presidente lo mismo, que a efectivamente poner el foco en esta cuestión. El presidente además recordarás que firmó con Argentinos por la Educación el compromiso por la alfabetización. Eso lo planteamos en diciembre mismo del año pasado en el Consejo Federal, en una primera charla. Hubo bastante consenso, total consenso. Te diría lo que quedó plasmado en resoluciones de febrero y de mayo. Y hacia allí vamos caminando. Este jueves, con el presidente, en la Casa de Sarmiento en San Juan, vamos a inaugurar o lanzar, más allá que ya están haciéndose acciones, desarrollándose acciones. ¿Esas acciones qué son? Y esas acciones están centradas en la capacitación docente, la formación continua, que tiene que concentrarse en una capacitación que no puede ser teórica, tiene que ser efectiva para poner en práctica inmediatamente, en la política de libros, en el cambio del financiamiento de la educación, de tal manera que, por ejemplo, Hora Más, etcétera, políticas que se han desarrollado se focalicen en los buenos aprendizajes, sobre todo en lengua. Bueno, en fin, una batería de ideas. Bueno, hay que pensar, perdón, me olvidaba la relación con las redes, la aplicación de la inteligencia artificial, que hay que combinarla con estas buenas políticas para que efectivamente podamos pensar hasta aplicaciones que ayuden a las familias también a monitorear los aprendizajes y a incentivarlos. Tenemos que generar un ecosistema, una sociedad educadora, un ecosistema potente y que esto se convierta en un verdadero desafío nacional. En estos 4 años de gobierno, cuando vos pensás en el final de tu gestión dentro de 4 años o 3 años y medio, ¿qué cosas concretas te gustaría haber realizado? En medio de una agenda que es muy desbordante. Sí. En medio de una agenda federal que requiere, gracias a Dios, el acuerdo de muchos, y en eso estamos caminando. Insisto que hay mucho consenso. Supongamos que esos acuerdos están. Bueno, hay 2 claves que nos tienen que marcar. La primera es una mejora en resultados de aprendizaje. Eso lo tenemos que empezar a ver. En el tema de alfabetización... Mejorar esos números. Sí, por más que sea arriesgado decir, porque le puede jugar en contra uno mismo.
Me parece que en esto hay que ser valiente también. En materia de alfabetización y de aprendizaje fundamentales, los resultados se pueden ver en 4 años. No vas a pasar de 0 a 100, por supuesto, pero tiene que haber mejoras. Y hacia eso tenemos que concentrarnos todos. Y en segundo lugar, perdón que voy a decir una cosa que tal vez pueda parecer poco consistente, pero los chicos se aburren en nuestras escuelas porque nos aburrimos los adultos. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, es que las escuelas tienen que ser lugares desafiantes, en primer lugar para los docentes y los directivos. Si la política educativa no acompaña esto, entonces va a ser muy difícil que los alumnos quieran aprender cuando los docentes estamos burocratizados. Entonces acá hay que ir por el camino de algo que he insistido muchas veces, que a veces puede parecer medio contracultural, que es que los docentes somos mejores que los resultados de aprendizaje que estamos obteniendo. No quiere decir con esto que yo esté justificando lo que sucede y que no tengamos que mejorar, pero sí estoy seguro, vuelvo al inicio de tu monólogo de hoy, que si nosotros cambiamos la cultura institucional y cambiamos la inercia del sistema educativo por otra, vamos a lograr que los docentes seamos mejores en nuestro ejercicio profesional. El presidente, en su diagnóstico general de la Argentina, como todos sabemos, le imputa mucha responsabilidad a una especie de casta que le chupa la sangre a la sociedad. ¿Hay una casta educativa? Hay una casta educativa en el sentido de la inercia, no por una teoría de la conspiración, porque además en educación no hay mucho para hacer casta, digámoslo así, pero sí hay comportamientos, institucionalidades, normas que no se pueden cambiar. A veces hay muchas reformas que son parches o merodean alrededor del problema de fondo. El problema de fondo es cómo reorganizamos la escuela, cómo nos concentramos en los aprendizajes, cómo reorganizamos la carrera y la formación docente. Y a eso tenemos que admitir que no nos hemos animado mucho en estos 20 o 30 años. Hemos hecho lo que podríamos llamar una política educativa más objetiva. Aumentamos salarios, repartimos computadoras, abrimos escuelas. Está bien. Pero el problema pasa por lo subjetivo, lo cualitativo de las prácticas. Y para eso tenemos que hacer una política mucho más inteligente, mucho más compleja, de diseño institucional que impacte en que se genere una cultura que promueva otros resultados. ¿Cuánto le daba Poliarquía al interés por la educación? 3%. Bueno, yo apuesto a que tengas mucha suerte en tu gestión y también ese número mejore. La vamos a necesitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. A vos. Vamos a un corte y recibimos ya a Pancho Olivera y Daniel Vilota. Ya volvemos.